Buenas noches con todos. El día de hoy seguimos con el tema número 8. Como estábamos viendo ayer sobre las interrelaciones religiones, de las religiosas, pues hoy vamos a continuar con un poquito sobre el tema para finalizarlo. Vamos a ver su historia prácticamente, cómo es su función y cosas que debieron poner en el debercito anterior. Ya, comenzamos. Entonces, recordemos que estas religiones nacieron en Oriente Medio, todas tienen el mismo nacimiento, por decirlo así. Entonces, Oriente Medio es una región donde convivieron estas religiones, se enfrentaron. Las grandes religiones que tenemos actualmente, entonces el judaísmo, el cristianismo, el islam, a lo largo del tiempo estos encuentros han generado tanto cooperación como conflictos, porque sí ha existido una época donde hubo paz, por decirlo así, pero por lo general la mayor parte del tiempo han estado en guerras. Entonces, el valor histórico de Medio Oriente es la cuna, eso tenemos que valorar, es la cuna de las civilizaciones y de las principales religiones del mundo. Ahí nacieron estas religiones y son las más seguidas hasta la actualidad. Entonces, esta ubicación estratégica se convirtió en el centro de comercio, en el centro de cultura y sobre todo en las disputas del poder por controlar ese territorio. Ya, sobre todo en el ámbito religioso, pues las tres religiones tienen su punto clave en ese lugar, es decir, su, por decirlo, tierra sagrada, su templo sagrado está en ese lugar. Recordemos, por parte del cristianismo está Jerusalén, por parte del islam la Meca y por parte de los judíos, me acuerdo la ciudad, ya la vamos a ver, pero están los tres puntos de poder en el mismo sitio y eso es lo que le condensa esto de tal vez de compartir, de convertir este centro no solo en algo rico culturalmente, sino en una disputa de poder. Entonces, las regiones originarias, como le decimos así, primero está el judaísmo, que es la religión más antigua, que es la religión del pueblo hebreo. Si nosotros recordamos, más que todo, la Biblia de la católica viene del pueblo hebreo de Moisés, que buscaban la tierra prometida. Luego está el cristianismo, que era basado en las enseñanzas de Jesús, y el Islam fundado por Mahoma, que fue el profeta que publicó el Corán. Entonces, pero recordemos que todas estas religiones nacieron en esta región y comparten las mismas raíces espirituales, comparten los mismos propósitos, los mismos objetivos. ¿Ya? Entonces, vamos con la primera ciudad sagrada, que es Jerusalén. Jerusalén es considerada tantos para los judíos, para los cristianos y los musulmanes. Como les decía, esta gran ciudad está condensada los grandes religiones, perdón. Entonces, cada religión venera por los hechos históricos, cada uno se quiere, por decir, adueñar de ese lugar. Entonces, siempre ha existido esta guerra. Los espacios sagrados entonces compartidos, primero está el Muro de los Lamentos de los judíos, es un lugar muy santo y está en Jerusalén mismo. También el Santo Sepulcro, donde menciona el cristianismo que está enterrado Jesús, y la mezquita del Al-Aqsa, que es del Islam, y los tres están en el mismo lugar. Entonces, estos lugares reflejan la coexistencia, las tensiones religiosas en la ciudad que existen hasta la actualidad. Si nosotros vemos noticias, sigue existiendo la guerra allá en Oriente Medio y la mayoría son mezclas, tanto intereses políticos como intereses religiosos, y ese es el problema, que quieren controlar ese sitio. Entonces, los primeros contactos entre estas religiones, por ejemplo, en la antigüedad y en la Edad Media, los intercambios comerciales y culturales unieron, es decir, hubo una época de paz, duró 100 añitos, pero fue los mejores 100 años, podemos decirlo así, que unieron a estas comunidades religiosas, aunque también surgieron disputas después de eso por el control político y espiritual, pero en ese momento que hubo paz, pues fue muy rico culturalmente, intercambiaron costumbres, tradiciones, creencias, entonces hubo un rico intercambio cultural, pero después esto no se pudo mantener y comenzaron las disputas por los territorios sobre todo.
Entonces, la expansión del Islam desde el siglo VIII más o menos, el Islam se extendió por todo Oriente Medio, el norte de África, la mayoría de Asia. Entonces, esta expansión influyó que el cristianismo oriental en las comunidades judías y locales. El cristianismo es como que se hizo como segunda religión oficial de los demás imperios, sobre todo orientales. Entonces perdieron adeptos, por decirlo así, y los musulmanes ganaron muchísimos seguidores. Entonces, aquí entra un imperio muy importante. El imperio bizantino fue el centro cristiano, recordemos, que convivió y luchó contra el avance musulmán. Ahí existieron las famosas cruzadas que decíamos ayer. Entonces, ambas civilizaciones compartieron eso, la ciencia, el arte, el comercio, a pesar de estos conflictos. Acuérdense que el imperio bizantino sí duró muchos siglos, duró 3 siglos, 300 añitos que tuvo el poder y ellos eran la mayoría católicas como su religión oficial y gracias a ellos pues habían las grandes cruzadas que conocemos. Y como les digo, las cruzadas se dieron el siglo XI, el siglo XIII, 300 años de guerra. Especialmente los cristianos europeos emprendieron cruzadas para recuperar esa Tierra Santa, para recuperar Jerusalén, porque decían que eso les pertenece por herencia, que ahí nació Jesús y todo lo demás. ¿Ya? Entonces estos enfrentamientos marcaron una relación entre Occidente y Oriente durante siglos, y por no decirlo hasta la fecha, que siguen dividido el mundo, por decir Occidente y Oriente, desde ahí se divide. Entonces ese es el gran problema, el gran dilema de las religiones. Recordemos que las cruzadas fueron un éxito el primer siglo, el siglo XI fue perfecto, recuperaron la mayoría de territorios, pero en el siglo XIII ya lastimosamente no pudieron aguantar y los musulmanes arrasaron con todos y por eso es que tienen la mayoría de, de poder en Medio Oriente, ganaron mucho territorio, muchos adeptos y tienen el control hasta la actualidad. Entonces, las consecuencias de estas cruzadas fue el intercambio cultural y comercial, digámoslo en algo positivo, la difusión del conocimiento de árabes, la difusión de conocimiento árabe en América, en Europa, ya se propuso a través de los manuscritos, aumentó la intolerancia religiosa, es decir, se peleaban por cada religión, se fortaleció el Islam en Oriente Medio, se puso prácticamente como la religión oficial de todito Oriente la mayoría, porque recordemos que China es budista, pero entonces de acá, India, la mayoría de partes de India, Pakistán, Afganistán, la mayoría son musulmanes, ¿ya? Hay demasiados adeptos. Esta es la primera religión más seguida del mundo, luego está la cristiana y luego sigue la budista, el taoísmo, etcétera. Pero la primera y la segunda son estas que nacieron prácticamente en Oriente Medio. Entonces esta convivencia, esta tolerancia, como les digo, hubo una época de 100 añitos que convivieron tranquilamente, vivieron en armonía, por ejemplo en Damasco, en Bandagash o en Córdoba, donde compartían saberes y tradiciones, compartían tranquilamente intercambios religiosos, no se molestaban por las creencias de los demás, entonces hubo esta época de tranquilidad, por decirlo así. ¿Cuál es el legado cultural común que tenemos? Pues estas religiones contribuyeron al desarrollo sobre todo de la filosofía y la teología, la medicina y la astronomía, la literatura y el arte. Entonces esto fue un encuentro que favoreció el avance del conocimiento universal, cambiaron al mundo prácticamente, porque durante 700, 800 años la religión tuvo una gran relevancia, por no decir que era el punto central de cada imperio. Y entonces los conflictos modernos, nosotros vemos en las noticias, sobre todo en la actualidad, todavía existe tensiones políticas y religiosas. Continúa eso en Oriente Medio. Y miren que ya han pasado casi 10 siglos. Entonces, imagínense cómo se mantiene esto, sobre todo por el ámbito religioso. Entonces, muchos de estos conflictos tienen raíces, disputas territoriales solo por la religión. Y ese es el problema. Entonces, se ha planteado las iniciativas de diálogo interreligioso, por llamarlo así. La ONU, diferentes organizaciones que sobre todo promueven esta paz y el respeto entre religiones, promueven el diálogo, la educación, sobre todo hacer entender la tolerancia, que son herramientas para superar esta intolerancia y construir una convivencia útil.
porque recordemos, como les decía ayer, el fundamento de cada religión es hacer el bien. Si nosotros vamos a las raíces de todas las religiones del mundo, sea la que sea, todas buscan que la persona ayude al prójimo, sea buena persona, haga lo correcto, él busca la justicia y el bien. Entonces, deberíamos enfocarnos en eso y no tal vez en la disputa de que este es mi territorio, que esta religión es la superior, etcétera, ¿no? Eso tenemos que pensar ya cada uno analíticamente. Entonces, ¿cuáles son las lecciones históricas que nosotros aprendemos de esto? La historia nos enseña fácilmente que la cooperación entre las religiones enriquece a los pueblos. Si nosotros tuviéramos una cooperación, seríamos una sociedad mejor. El fanatismo, sobre todo, la discriminación, solo genera división. Ya, a veces hay mucho fanatismo, esto sí es demasiado, y no solo en la religión, en la política, hasta en el arte. Hay demasiado fanatismo. Y sobre todo lo que genera es discordia, sufrimiento, división, ¿ya? Separaciones. Entonces, para finalizar, nosotros tenemos que tener en cuenta que en Oriente Medio fue un espejo de desafíos para la humanidad, porque nosotros, si recordamos toda nuestra historia como raza, como especie, siempre hemos sido de conquista, guerra, paz, conquista, guerra, paz, conquista, guerra, paz, nos hemos mantenido así. Esto es lastimosamente que no podemos evolucionar a una sociedad mejor, una sociedad justa. Entonces debemos convivir nosotros. Debemos analizar, ser conscientes que debemos convivir en diversidad, buscar la paz a través del respeto, el entendimiento mutuo, que sería lo esencial, lo suficiente, por decirlo así, y mejorar como sociedad. Entonces, ese ha sido el temita. Como deber, el deber número 8, usted debe elaborar una infografía que muestra los puntos en común entre las tres religiones. Recuerda que ayer ya hizo un cuadro comparativo. Entonces, acá vamos a incluir más que todo puntos en común, semejanzas, por decirlo así. Vamos a incluir símbolos, valores, enseñanzas compartidas. Por si acaso una infografía es así, perdón, aquí está. Pueden tener diferentes diseños, miren, así, así, con bastantes imágenes. Eso ya depende de cada estudiante, de cada el que le realiza más que todo. Bien, eso ya depende de usted. Puede realizar una infografía, ya sabe, a mano, a compu, no hay problema. Y esa es la actividad. Entonces, espero que observen la clase y nos vemos el día lunes. Que tengan un excelente fin de semana.